Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos en radio ya con una hora con la historia y estamos con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos recordando historia criminal del Partido Socialista. A partir de la semana que viene empezaremos con otra serie de capítulos, si no me equivoco. Sí, sí. Y lo primero, si le parece, recordar, su libro ya está a la venta, creo que es importante, su última novela. Y bueno, ya está a disposición del gran público, por fin ha llegado a las librerías. Sí, ya estaba en Amazon también, pero creo que ya ha llegado a las librerías, sí. Recuérdenos sí. de qué va la novela para que nuestros oyentes no lo sepan, pues lo conozcan. Vamos a ver. La novela, tal como se anuncia, pues es más o menos así. Sí. El relato es de 4 estudiantes desayunan en una tabernilla que existe allá por Estrecho en Madrid, no sé. Uh-huh. Y discuten, bromean y disparatan sobre Sartre y sobre el sentido de la vida. Y el camarero, pues, es burlón y les dice: sois más raros que perros verdes, porque en vez de hablar de fútbol y de chicas y cosas así, en menudas historias os metéis, ¿no? Y en medio del caos vital de la ciudad, pues aquella discusión va a señalar para los 4 una jornada peculiar, marcada por el trauma de un viejo amor para uno, un nunca aclarado crimen brutal en el ambiente gay, Uh-huh. una ambición política irrealizable, una primera experiencia amorosa y un atentado. Es decir, cada uno de ellos a lo largo del día va a tener una historia que particular, contar, ¿no? Sí. Aparece también un personaje que enlaza con la anterior novela. Presuntamente había sido fusilado en Rusia muchos años atrás y que se presenta entra un poco en escena, y también entra en escena un hijo del protagonista de la novela anterior, que resulta ser un líder, un pequeño líder estudiantil, ¿no?, del momento, ¿no? Uh-huh. En la novela sonaron gritos y golpes a la puerta, ¿no? Uh-huh. El hijo de él, ¿no? Y por algunas alusiones se puede localizar el año. Esto ocurre en un día de noviembre de 1967, y se puede localizar porque se menciona la reciente muerte del Che Guevara o el suicidio de Violeta Parra unos meses antes, y tiene algunos anacronismos como licencias poéticas, vamos a decir. Uh-huh. Entonces espero que, por otra parte, trate de recrear el ambiente estudiantil de aquellos años, que es tan distinto del que hay ahora, ¿no? Uh-huh. Pues interesante, yo creo que muy entretenida esta su última novela, ya disponible en librerías y también a partir de... Bueno, cuando usted la lea lo podrá decir. Eso es, ahí tiene razón, pero estoy seguro que no me va a decepcionar, pero yo se lo diré, se lo diré. De acuerdo, lo comentaremos. Don Pío, en el blog www.piomoa.es, ¿qué destacamos esta semana? Bueno, esta semana, aparte que estoy hablando de cuestiones como de los inicios del cristianismo y cosas así, ¿no? Pues, y también de algunos comentarios sobre esta novela última, pues precisamente ayer puse un comentario sobre los mitos de la guerra civil y la memoria histórica, y podríamos añadir iVox. Uh-huh. Bueno, los mitos de la guerra civil se publicó en 2003 y tuvo un éxito muy fuera de lo común. Durante meses, semana tras semana, salía como el número 1 de los libros más vendidos de no ficción. Y es evidente que mucha gente estaba harta de las historietas promocionadas por la izquierda y los separatistas sobre aquel pasado, y percibían vagamente su falsedad, pero les faltaban datos y argumentos suficientes para rebatirlas, ¿no? Y en el libro se encontraban. Uh-huh. Bueno, pues hay que prestar atención al momento en que sale este libro, porque, es 2003, desde hacía tiempo
la versión tipo Frente Popular pues se había sentado de modo casi general, de modo que las versiones más veraces, como las de Ricardo de la Cierva, los hermanos Salas Larrazábal, Stanley Payne y algunos otros, pues habían quedado relegadas a la marginalidad. Las versiones estas mendaces se habían impuesto mediante campañas masivas, mediático-universitarias, centradas en aspectos diversos, en especial la represión, también las brigadas internacionales que defendían la libertad, por lo visto, y cosas así. La hegemonía intelectual y política de la izquierda y de los separatistas había alcanzado tal grado que el gobierno de Aznar había condenado solemnemente en 2002, o sea, pocos meses antes de salir los mitos, había condenado el alzamiento del 18 de julio. Seguramente para Aznar, que creo que venía de la Falange, y para sus inanes ministros, pues dicha condena, o sea, el 18 de julio, no pasaba de ser un trámite sin mayor importancia, ¿no? Que era políticamente oportuno para adquirir cierto marchamo de demócratas, también en la Unión Europea, pero sin embargo significaba literalmente renunciar a la democracia implantada por referéndum en 1976, significaba entregar la legitimidad política y la autoridad moral a los herederos de los partidos derrotados en la guerra civil, es decir, al totalitarismo marxista y a los separatismos. Y a aquellos cretinos del gobierno les parecía que el pasado no tenía mayor importancia y que de paso así calmaban un poco aquellas manías, ellos creían que eran manías de los derrotados de ser los buenos, ¿no? Los señoritos del PP no tenían empacho en escupir, literalmente, sobre las tumbas de sus padres y abuelos. Para ellos eran cosas sin importancia, para ellos a la mar. Había que mirar al futuro, que era lo suyo, ¿no? Bueno, ¿por qué era tan importante la cuestión de la legitimidad y la autoridad moral en relación con la guerra civil? O eso lo he tratado de explicar en por qué el Frente Popular perdió la guerra. Bueno, pues era importante porque en esa legitimidad y autoridad moral se asienta toda la política actual de la izquierda y de los separatistas. Sin eso que algunos llaman tontamente hiperlegitimidad moral, pues sin eso sus políticas, que no puede entender a otra cosa que a la disgregación de España y al totalitarismo, pues harían agua. Y les convendría mucho olvidar aquella guerra en lugar de estar recordándola constantemente, ¿no? Falseando, ¿no? Por cierto que esa hiperlegitimidad pues les fue regalada por Aznar, y ya antes que él, aunque no de manera tan explícita, pues por Suárez y por intelectuales democristianos como Tusell, Javier Tusell. Esto es un poco como lo de Corina, acepta un regalo, pues les regalan eso, él lo acepta y se acabó, ¿no? Bueno, pues es evidente que a los que se consideran herederos del Frente Popular, pues les preocupó mucho el éxito de los mitos de la guerra civil, y lo demostraron de mil formas. O sea, primero con insultos personales, con peticiones explícitas de censura, por ejemplo Tusell también en El País, la UGT, que llegó a acudir al Parlamento a protestar de que se hubiera comentado el libro mío en la televisión. Y a continuación lo que vino fue el silencio. El silencio al principio era ridículo porque, en fin, la gente lo veía, se hablaba del libro, etcétera, pero a la larga era eficaz, porque el PP participó en él, en ese silencio, claro. O sea, todo lo que no hubo fue un debate intelectual abierto, porque claro, ¿cómo iba a verlo si sabían de antemano que iban a llevarlas de perder? Pues a pesar de todo, el libro dio pie a cierta reacción contra las versiones que ya se creían oficializadas en la práctica, y cuando Zapatero llegó al poder, uno de sus objetivos fue intensificar las campañas, ahora sobre las cunetas y demás, para imponer la ley de memoria histórica. Una ley que de hecho deslegitimaba la democracia del 76, deslegitimaba cuanto procediera del franquismo, incluida la monarquía, y una ley que es de tipo norcoreano, porque no solo desvirtúa profundamente la democracia, ataca las libertades políticas y pretende una legitimidad al gusto y al servicio del nuevo Frente Popular. Esto es lo que significa esa ley. Bueno,
Hubo, evidentemente, Zapatero y tal intensificó las campañas manipuladoras de la opinión pública y la ley la impuso, por fin, democráticamente, entre comillas, en las Cortes en 2007. Precisamente fue aprobada por los herederos del Frente Popular, herederos que se consideran ellos así, porque muchos de ellos proceden directamente de familias franquistas, pero bueno, es una de las muchas farsas que hay en la política española, ¿no? Ujú. Y el Frente Popular, hay que recordarlo siempre, fue una alianza o una amalgama de totalitarios y separatistas. El PP se abstuvo en el Parlamento mirando al futuro y a continuación se dedicó a aplicarla, a veces con verdadero entusiasmo. En fin, ha habido alcaldes y gente así del PP terribles. Bueno, la ley, otro elemento parecido, pues Feijóo y compañía, ¿no? No digamos ya los Maroto y todos esos, ¿no? La ley era una espada de Damocles intimidatoria sobre las libertades de opinión, de expresión, de investigación y de cátedra. Y su efecto, al principio, pues se basaba en las grandes campañas que saben también organizar y subvencionar desde el poder, y que secundaba una universidad que con eso ya se define a sí misma, ¿no? Bueno, pues eso, a pesar de todo, fue insuficiente para lograr su objetivo, y ahora están metidos en el intento de ampliar la ley, que pasan a llamar democrática, entre comillas, para encarcelar y multar a los historiadores y periodistas libres y veraces. Importa conocer estas cosas para saber cómo reaccionar. Un libro, o muchos libros, no bastan para romper las tendencias representadas por el régimen zapateril. Es necesaria una coordinación con un grupo político potente. Esto que saben hacer también las izquierdas. Esa coordinación entre los partidos políticos suyos, la universidad y los medios. Eso lo organiza muy bien. Esto es preciso. Ujú. Porque si no, se va quedando todo como diluido, ¿no? Ujú. El gran problema aquí ha sido siempre la actitud del PP, colaboradora o cómplice de todas las fechorías liberticidas y desgregadoras. Y claro, ahora ha surgido Vox. Y este partido tiene la estricta obligación de romper la hiper o no hiperlegitimidad de unas fuerzas que utilizan esa legitimidad para romper España y destruir la democracia. En democracia, las pandillas de la memoria histórica tienen libertad para expresarse, lógicamente, pero debe denunciarse e impedírseles su pretensión de imponer sus historietas mendaces, ¿no? Ahí está la fuerza que Vox puede adquirir atacando las bases mismas de las pretensiones del nuevo Frente Popular, y si renuncia a ello por algunos oportunismos baratos, seguirá la senda del PP hasta disolverse en él. Claro. Esto lo he expuesto porque creo que es la Importante, verdad, claro. y creo que es el peligro al que estamos sometidos actualmente. Pues la verdad es que es importante porque hay cuestiones a las que no se les ha dado la importancia que merecen, como la ley de memoria histórica, ¿no? Y claro, el rey Juan Carlos, cuando firma esa ley, no sabe que desde mi punto de vista se está incluso deslegitimando a sí mismo, ¿no? Claro, se está deslegitimando y sigue deslegitimándose con sus aventurillas que ahora salen a la luz, ¿no? Sí, sí. Pero el problema es que debemos defender la monarquía porque por una parte viene de Franco y por otra parte implica una continuidad histórica y sobre todo porque sus enemigos son lo peor que hay en España. Son los separatistas, son los son los comunistas, socialistas, etcétera, son los totalitarios, ¿no? Claro. Ellos, no hay que olvidar, por otra parte, la experiencia histórica, porque en 1931 la monarquía cayó, y cayó por un autogolpe de los monárquicos, no porque los republicanos tuvieran demasiada fuerza. No, efectivamente. Los monárquicos le dieron todas las facilidades a los republicanos, ganaron las elecciones municipales de aquel momento y decidieron entregarles el poder sin más. Bueno, pues lógicamente eso da una legitimidad de origen a la república. El problema es que esta legitimidad se transformó en una completa ilegitimidad de ejercicio, porque lo que vino a continuación, esto lo estoy contando en un libro que va a salir ahora en el otoño,
porque como el año que viene es el 90 aniversario, pues, en fin, con ese motivo. Bueno, aquello fue una república de locos y de botarantes, ¿no? Realmente. Ya lo veremos. Tenemos tiempo. Sí, por otra parte, usted está escribiendo un libro también sobre el tema. Efectivamente, este sale en octubre. Muy bien. En octubre, y además con un prólogo muy especial que me ha hecho un historiador como don Pío Mora. Bueno, efectivamente, hay que colaborar. Pues, don Pío, nos metemos si quiere de lleno ya en materia o continuamos con ella, vamos. Sí. Porque sí. es toda una continuación, ¿no? Sí, hemos visto, por resumir un poco toda esta serie, hemos visto cómo el PSOE, que en la transición se presentó como el partido de los 100 años de honradez y firmeza, bueno, solo tuvo 2 etapas en que actuó de manera razonable. Una con Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, que colaboró con ella, se civilizó, aunque tuvo la ocasión de... En aquel momento pudo haberse creado una democracia más real, con un PSOE civilizado por un lado, en la izquierda, y el Partido de Unión Democrática, que patrocinaba el propio Primo de Rivera. Y entre estos dos partidos podía un poco funcionar una democracia. Pero fracasó, el PSOE se negó y claro, vino la República. Bueno, en esa época el PSOE se portó muy bien. Luego hubo otra época en que se portó muy bien también, que fue durante el régimen de Franco, porque nos hizo el gran favor a los españoles de desaparecer prácticamente de la vida histórica y política. Del país. Esa ha sido, digamos, una gran cosa. Y ahora, al llegar a la transición, pues ha vuelto a renunciar a su tradición golpista, una tradición totalitaria, una tradición guerra civilista, como hemos estado viendo, y está amenazando nuevamente todo lo que vale la pena en política en España. Hemos visto cómo en la República, que claro, está todo lleno de paradojas, porque fíjese usted que si con la dictadura de Primo de Rivera, el Partido Socialista colaboró, no solo colaboró, sino que además se consiguió reforzarse, de tal manera que al llegar la República era el partido más importante, el más poderoso, el mejor organizado y el más disciplinado, gracias a su colaboración. Y lo lógico es que si consideraba la República como un régimen más afín al ideario del PSOE, pues que continuara esa moderación, incluso mayor. Bueno, pues ocurrió todo lo contrario. Ocurrió que se radicalizó, casi desde el primer momento empezó a considerar que la República no era más que una palanca para ellos llegar al poder exclusivo e imponer un régimen de tipo soviético. Pues que lo decían así. Sí, es clarísimo, ¿no? No había duda. No hay la menor duda. Lo decían, la excepción era Besteiro, pero Besteiro fue marginado totalmente y no pudo hacer nada el pobre. Bueno, el caso es que, ¿qué hacen en la República? Pues primero rompen con los republicanos de izquierda, con hazaña, intentan una insurrección armada, que efectivamente fracasan, siguen en las mismas, no cambian de ideas en lo esencial, participan en el fraude electoral del 36, son de los principales autores del régimen de terror que siguió a las elecciones del 36. Al llegar la guerra, fueron además los asesinos de Calvo Sotelo, que precipitó precisamente la guerra, ¿no? Al llegar cuando están en el poder de nuevo, con Largo Caballero al frente, el Lenin español, ¿no?, al frente del gobierno, pues lo primero que hacen es entregar el oro del Banco de España a la Unión Soviética, convirtiendo al Frente Popular en un satélite de la Unión Soviética, porque no podía ser de otra manera, porque ya dependían de él para todo. Y lo que vamos a ver ahora, otra de sus aventuras, de sus hazañas, pues fue el saqueo sistemático de España. Así que, precisamente en el libro Los mitos de la guerra civil, tengo un capítulo que se titula El salvamento de las obras del Museo del Prado y otros salvamentos. Salvamentos consistían en el saqueo. El saqueo. Eso fue el salvamento, ¿no? Sí, eso fue. Bueno, pues
podemos ponernos con ello. Ya hemos hablado de estas cosas, pero desgraciadamente siguen sin ser conocidas por la gran mayoría de los españoles. La gran mayoría de los españoles algunos piensan que es un partido más o menos honrado, otros piensan que es corrupto, pero como tantos, no, es una corrupción excepcional, un carácter ladrón excepcional. Bueno, pues cuando el Frente Popular perdió Teruel y los nacionales avanzaron hacia el Mediterráneo, pues el gobierno de izquierdas trasladó enseguida a Cataluña un inmenso tesoro artístico que hasta entonces lo habían guardado en Valencia y que ya anteriormente lo habían evacuado desde Madrid y otros lugares, ¿no? Eran obras de museos, de iglesias saqueadas, colecciones privadas, bienes y alhajas incautadas, en particular de las cajas de los bancos. Allí robaron un pequeño incidente. En las cajas de los bancos robaron los bienes de Alcalá Zamora, entre ellos sus memorias. Y luego, posteriormente, Santos Juliá, historiador de este tipo, pues publicó unos diarios de hazaña que dice, como lo presentaba como diarios robados. No fueron literalmente robados, sino que fue una acción de guerra típica, es decir, que se le capturaron allí en Suiza, ¿no? Pero no fue como hizo el Frente Popular con las memorias de Alcalá Zamora, que fue literalmente robado. Claro. Robarlas como unos delincuentes más. Abrieron con sopletes las cajas y se llevaron lo que allí había. Bueno, pues entre abril y agosto de 1938, esos bienes fueron almacenados muy cerca de la frontera, evidentemente para, según llegaban los nacionales, pasarlos al otro lado. Eran grandes depósitos en los castillos de Perelada y Figueras y en las minas de talco de Lavajol. En Perelada quedaron las principales obras del Museo del Prado, de la Academia de San Fernando, del Escorial, Palacio de Liria, etc., así como libros raros, obras de orfebrería y tapices. Los otros dos depósitos recibieron también cargamentos de tapices, cuadros, documentos históricos, manuscritos, esculturas, alhajas, billetes de banco y valores diversos, ¿no? Lo almacenado en Lavajol valía, según Negrín informó a Azaña, 200 millones de pesetas de la época, que sean como 40.000 millones. 40.000 millones actuales, una barbaridad. Una barbaridad, ¿no? Y podía ser mucho más incluso, ¿no? En varios depósitos menores, pues la Generalidad había guardado obras de arte de Cataluña y el objetivo evidente de los políticos era llevarse consigo fuera pues estas inmensas riquezas en caso de derrota, claro. Y como la derrota llegó antes de lo previsto, después del derrumbe de la ofensiva del Ebro y de la victoria franquista en Cataluña, pues son conocidos los lamentos de Azaña en sus diarios sobre los sucesos de principios de febrero del 39. Dice Azaña, leo textual: los cuadros de Perelada estaban en grave peligro de bombardeo porque en los jardines del castillo había un parque de material de guerra. Esa es la irresponsabilidad total, ¿no? El 19 de julio del 39, en el Ayuntamiento de Barcelona, esto lo sigo leyendo a Azaña, ¿no?, sostuve una conversación algo violenta por mi parte con el ministro de Hacienda, que se llamaba Méndez Aspe. Le decía: ¿puede usted dormir tranquilo teniendo esta responsabilidad? Y aseguró que no dormía. Como el sujeto es morfinómano, debía de vivir generalmente en una euforia provocada. Repetidamente le llamé la atención a Negrín. Dijo: el Museo del Prado es más importante para España que la República y la monarquía juntas. Dice: de la verdadera situación de todo esto no me enteré hasta que fui a residir a Perelada. Debajo de nuestro comedor estaban los Velázquez. En un edificio anejo, otro gran depósito. Cada vez que bombardeaban en las cercanías me desesperaba. Tardíamente, cuando ni Álvarez del Valle podía dudar de que los enemigos llegarían pronto a la frontera, Álvarez del Valle era el clásico tipo optimista que en plena, que lo veía todo bien, sí, vamos, sí, lo veían que estaban a punto de ganar cuando estaban a punto de perder desastrosamente, ¿no? Bueno,
pues ni Álvarez del Valle podía dudar que los enemigos llegarían pronto a la frontera, dislocados todos los servicios, obstruidas, estoy leyendo hazaña, obstruidas las carreteras y bombardeadas, escasos los transportes, con el enemigo en los talones, se concertó el traslado arriesgadísimo de uno de los grandes tesoros del mundo. Algunas cajas de cuadros, no pudiendo utilizarse ya la carretera, pasaron de la Bajola a Francia, atravesando la montaña, llevados a hombros por los carabineros, que trabajaron con tanto tesón como si los cuadros hubieran sido suyos. Desde París les enviaron una recompensa en metálico, pero algún intermediario se guardó el dinero, y los pobres hombres, en recompensa por su servicio, han ido al infierno de un campo de concentración. Sí. Esto era los que defendían la libertad, la democracia y no se sabe cuántas cosas más. Bueno, sigue hazaña. El cuartel general del Ejército del Este, en retirada, fue a parar precisamente a Perelada. Me comunicaron la decisión de instalarse allí. Hice notar que eso sería poner en peligro el edificio mismo y las valiosas colecciones de propiedad particular que guardaba. Alegaron necesidades militares, como si yo fuese algún bobo. Pero no hubo bombardeos. Esto ya lo digo yo. Sí. No hubo bombardeos porque el Mando Nacional conocía la localización de los bienes. Esto lo muestra un autor, José Álvarez Lopera, en una monografía titulada La política de bienes culturales del gobierno republicano durante la Guerra Civil Española. Lo voy a citar más ampliamente. Sí. El gobierno republicano, o sea, el gobierno del Frente Popular, si no se acaba con esta leyenda barata, con esta falsificación de republicano, cuando el Frente Popular fue el que destruyó la República, que destruyó la legalidad republicana, pues seguiremos siempre un tanto embrollados en historias, como si ahora aceptamos que la ley de memoria histórica se llame ley de memoria democrática, ¿no? Claro. O sea, eso no se puede hacer. Si empiezas a caer en esas pequeñas trampas, te metes en un laberinto, ¿no? Bueno, así que salió para Francia mucho de lo mejor del patrimonio artístico español en más de 2.000 cajones. El contenido de la Bajol fue evacuado y los franquistas, al ocupar las minas, creyeron que allí no podían almacenarse obras de arte debido a la humedad. Pero el desorden reinante, multiplicado desde el 4 de febrero, pues impidió trasladar más que una parte de los depósitos de Perelada y Figueras. Entonces, ¿qué hizo el mando del Frente Popular? Pues ordenó destruir los dos castillos. El de Figueras contenía un depósito de municiones y la explosión retumbó en toda la comarca, y los nacionales, que llegaron casi inmediatamente, pues encontraron, cito, la más espantosa confusión como resultado de haber salido proyectadas a gran distancia la inmensa mayoría de las cajas y fardos en que se contenían todos estos objetos, mezclados con cientos de millones de títulos, valores y billetes de banco de muy diversas condiciones, así como lingotes de plata y oro, monedas y otros objetos. Esto lo relata Chamoso Lamas, que fue el responsable de la recuperación de bienes culturales. Pero por suerte, dice, solo quedó destruida una pequeña parte del inmenso tesoro allí almacenado, porque ya había sido evacuado en gran parte. Al penetrar los agentes, dice, encontraron el enorme depósito ardiendo, procediendo con toda rapidez a la extinción del incendio. Parte del edificio de Perelada estaba en llamas, y las magníficas sillerías y muebles destrozados a culatazos, los cuadros acuchillados, las arañas que pendían del techo igualmente destruidas. En el claustro románico hallaron los agentes 18 botellas con gasolina. La proximidad de las fuerzas nacionales que ocuparon el puesto rodeándolo no dio tiempo a verificar por medio del incendio la proyectada destrucción. O sea que llegaron en último extremo, llegan media hora más tarde y no queda nada, ¿no? Quedaba enorme cantidad de cajones. El centro de la nave central se hallaba libre, comprobándose ser aquel el lugar donde habían estado los cajones conteniendo las obras más famosas que fueron llevadas al extranjero. Obsérvese cómo esta gente, que causó un daño cultural gigantesco, pueden presentarse como los abanderados de la cultura en España actualmente. Lo estamos viendo todos los días, y casi nadie les lleva la contraria. Nadie les lleva la contraria, efectivamente.
un comunista, un dirigente mediano comunista que se llamaba José María Rancaño, estuvo en relación con estas operaciones, y en un informe confidencial a su partido, en 1956, escribía lo siguiente, porque los comunistas no fueron los causantes, fueron los socialistas. Dice, en Figueras pude ver el espectáculo de un ministro, era Méndez Aspe, el morfinómano de que hablaba Azaña, un ministro rodeado de funcionarios y otras gentes en una lucha angustiosa contra el tiempo, deshaciendo relojes y echando a un lado las tapas de oro o plata y la maquinaria al suelo, destripando alhajas de todas clases, metiendo en maletas y cajas, empaquetando, ocupándose él mismo de todo, dando voces, presa del mayor histerismo. También estaban allí 17 o 18 cajas que componían el depósito cerrado de los condes de Heredia Spínola en el Banco de España. Cajas que yo conocía muy bien, porque tuve que defenderlas contra la insensatez de unos intelectuales que pretendían que se las entregásemos en Madrid cuando yo ejercía el control del ministro en el banco, argumentando que había en aquellas cajas autógrafos valorados en millones de libras esterlinas, del gran capitán y de no sé quién más. Y esa fue justamente la razón por la que no se las entregamos. Allí iba cada uno a saquear todo lo que podía. Lo que podían sacar. Sí, Alberti se llevó seguramente cosas muy valiosas de las que vivió después en el exilio, ¿no? El equipaje que arrastraba el ministro desde Madrid, dice Rancaño, enriquecido a su paso por las distintas provincias de España, incluía otros objetos de valor, como por ejemplo colecciones filatélicas raras. Arreglaban con todo lo que podían. Una catadura moral de muy dudosa. Bueno, de nada dudosa, eran simplemente bandoleros. Bandoleros, ¿no? Y tampoco logró la Generalidad evacuar varios de sus almacenes, pero por lo menos no intentó destruirlos. Dejó una guardia para entregarlos de forma ordenada a las tropas de Franco, ¿no? Con muchas de las obras pasadas en Francia, entre ellas las más conocidas del Museo del Prado, que fueron entregadas a la Sociedad de Naciones en Suiza, y la Sociedad de Naciones se las entregó a Franco, claro. Y con ellas se organizó en Ginebra una magna exposición que dio fondos de sobra para trasladarla de nuevo a España, ¿no? Bueno, curiosamente, Azaña no se pregunta qué hacían aquellos enormes depósitos por aquellos parajes, ¿no? Pero la verdad es que la extraordinaria peregrinación del patrimonio histórico-artístico desde Madrid a Valencia y luego a Cataluña, en condiciones a veces buenas, a veces muy malas, expuesto a 1000 peligros, bombardeos por ejemplo, pues provoca de inmediato la pregunta de la causa de una conducta tan insólita de las autoridades del Frente Popular. Bueno, como el bando contrario, o sea, los nacionales, les acusaban constantemente, pues ofrecieron oficialmente, por boca de un artista llamado José Renau, este era comunista, y que era uno de los principales responsables de aquellos movimientos, lo explicaron con 3 supuestas razones. Primero, los bombardeos aéreos enemigos ponían en gravísimo peligro el patrimonio artístico español. Según Osorio y Gallardo, otro que estaba también complicado en el asunto, decía: mientras algunas gentes estúpidas o malvadas preguntan si es verdad que hemos vendido el Museo del Prado, nosotros defendemos tenazmente ese y otros tesoros bombardeados con predilección por los aviones fascistas. Osorio y Gallardo eran el fondo de derechas, era conservador, pero colaboraba con el Frente Popular. La segunda explicación es esta. El duro otoño-invierno de 1936 cambió hasta límites peligrosos las condiciones ambientales de los museos en Madrid. Esto es un absurdo, ¿no? ¿Cuántos otoños e inviernos habrían pasado parecidamente, ¿no? Y tercero, no existía ningún lugar en Madrid adecuado para preservar las obras de arte. Bueno, la segunda razón contradice a la primera, o sea, lo del otoño-invierno, ¿no? Pues implica que si las condiciones ambientales no hubieran sido malas, las obras habrían seguido en los museos, a pesar de los bombardeos, claro. Y a la inversa, son de estos que dan quieren dar explicaciones y no se dan cuenta que se contradicen, ¿no?
Y a la inversa, si los museos sufrían tan rudamente los bombardeos, ¿qué importaba si las condiciones de otoño e invierno eran buenas o malas, ¿no? Sí, Por lo sí. demás es una falsedad total, ¿no? El Museo del Prado y tantos otros habían conocido en su larga vida inviernos sin duda más rigurosos. Más rigurosas. Y además no es cierto que fueran bombardeados. Aunque alguna bomba cayó en alguno de ellos debido a que, como denunciaba Azaña, en Perelada y tal, pues habían puesto objetivos militares a su lado, ¿no? Claro. Y también es falsa la tercera razón de que no había lugar adecuado en Madrid. Según el subdirector del Museo del Prado, que por aquellas fechas se llamaba Sánchez Cantón, que trató en vano de impedir el traslado, dice, el propio museo ofrecía refugio suficiente y en él siguieron recogiéndose cientos de cuadros procedentes de otras requisas, porque a lo largo de aquellos meses y de aquellos años el saqueo continuó y un sitio donde se almacenaban era precisamente en el Museo del Prado, que ellos decían que querían salvar de bombardeo, ¿no? Y en cualquier caso, estaba la cámara acorazada del Banco de España, que ya estaba vacía de sus reservas enviadas a Moscú, ¿no? Las autoridades del Frente Popular afirmaron haber guardado en dicha cámara algunas pinturas, pero se deterioraron por la humedad y eso les disuadió de utilizarla. Además, el diámetro de la entrada a la cripta impedía el paso de cuadros grandes. Claro, pero las pinturas deterioradas no estuvieron en la cámara, sino en otros puntos del banco. Y el paso de los cuadros apenas tiene más problema técnico que desarmar los marcos o despegar de ellos las telas, ¿no? Madariaga, Salvador de Madariaga, que lo explica muy bien. Dice, el cacareado salvamento de los cuadros del Prado, lejos de ser tal salvamento, fue uno de los mayores crímenes contra la cultura española que se han cometido jamás. Madrid poseía precisamente la mejor cámara subterránea, quizá entonces del mundo, para la protección de tesoros artísticos, recién terminada con arreglo a la técnica más moderna, a 30 metros de profundidad bajo el Banco de España. A los técnicos ingleses que visitaron España entonces, se les enseñó un par de cuadros del Greco enmohecidos por la humedad para hacerles creer que esta cámara subterránea no era suficiente. A la sazón, presidente de la Oficina Internacional de Museos de la Sociedad de Naciones, pude estudiar documentación suficiente para asegurar aquí que los cuadros del Museo del Prado no debieron haber salido nunca de Madrid y que no hubieran salido de no haber predominado en el gobierno de entonces la pasión política más miserable sobre el respeto a la cultura y al arte. Esto es así. Sí, sí, así es. Y aquí tenemos, por ejemplo, hemos tenido a Tusell y otros Sí. hablando del salvamento de las obras del Museo del Prado. Y lo siguen diciendo con la mayor caradura. O sea, es algo verdaderamente delictivo, ¿no? De arriba abajo, ¿no? Y en cuanto a los bombardeos, que según Osorio y Gallardo, Bergamín y otros más, Bergamín era un católico de estos, terminó colaborando con la ETA, ¿no? Colaborando como intelectual. Pues, por cierto que, bueno, esto es otra cuestión, ya Bergamín estuvo en España, en la España de Franco, una temporada, y escribía ¿cómo se llama? María Zambrano, diciendo que estaba maravillado de la cultura y y del bienestar de los madrileños, en comparación con la época que él recordaba. Bueno. Sí, bueno, es así. En cuanto a los bombardeos, como digo, se mencionan los sufridos por el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, la Academia de San Fernando o el Palacio de Lirio. Bueno, pues la monografía citada de Álvarez Lopera afirma, durante el mes, una falsificación, claro, durante un mes, noviembre del 36, no se ahorró medio ni ocasión de sembrar el terror. No se buscaban objetivos militares. Los hospitales, los asilos, calles y barrios más poblados fueron las primeras víctimas. Dice, solo los bombardeos nocturnos de los días 8 y 9 produjeron 350 víctimas. Ahora se hicieron diarios. El 16, con una incursión que costó 250 muertos y 600 heridos, empezaba, coincidiendo con la detención de la ofensiva sobre Madrid se detuvo el 23 de noviembre, ¿no? Pues la detención de la ofensiva, la matanza metódica de la población civil. Las primeras bombas cayeron sobre el Hospital Provincial y el Hospital de San Carlos.
después sobre todo el barrio comprendido entre Atocha y Las Cortes. Otro día las bombas alcanzaron a caer a las 3 de la mañana. Fue, dice Delapré, un trabajo bien hecho, una siembra copiosa y cuidadosamente dosificada de todos los barrios del centro. Las bombas explotan por todas partes. Ese mismo día comenzaba el martirio de los monumentos y museos. Esto lo dicen así. Y funciona así, lo siguen diciendo. Claro, visto lo cual, pues Álvarez de Lopera se pregunta, ¿fueron atacados el Prado y el edificio de la Biblioteca Nacional directa y deliberadamente o cayeron bombas sobre ellos por error? Dice, no resulta fácil admitir la realización por españoles de semejantes atentados contra nuestro patrimonio. Eran ellos los que estaban ¿no? Sí. Quizá el escaso número de bombas caídas sobre ambos y consecuentemente la poca entidad de los daños haya sembrado el escepticismo ante las afirmaciones republicanas. Pero recuérdese el tipo de estrategia empleada en esos momentos sobre el cielo de Madrid. Era el terror. Se atacaban preferentemente hospitales, asilos, los barrios más poblados. Se pretendía, dice Hugh Thomas, ver la reacción de una población civil ante un intento cuidadosamente planeado de prender fuego a la ciudad barrio por barrio. ¿En virtud de qué principios éticos o culturales se puede entonces esperar que los aviones nazis y fascistas hicieran una excepción con las pinturas y con las estatuas? ¿No es más lógico pensar que en su intento de que nada ni nadie pudiera sentirse seguro en Madrid, los mandos de la Legión Cóndor decidieran aumentar la tensión haciendo caer algunas bombas sobre museos? Bueno, perdón. Sí. Vamos a ver, estas lucubraciones, que se montan sobre otras lucubraciones, alzadas a su vez sobre datos falsos, son harto típicas, como hemos comprobado abundantemente en el libro de los mitos de la Guerra Civil. La Legión Cóndor no llegó a actuar en Madrid por entonces, porque se fundó poco después, y la aviación soviética impidió moverse a su antojo a la de Kindelán, porque la aviación soviética era técnicamente mejor que la alemana y la italiana, ¿no? Y la española, claro. Hubo un ensayo de bombardeo de desmoralización, pero los datos de la propaganda o de autores como Hemingway o Delapré, citados por Álvarez, no merecen el menor crédito. Por fortuna subsisten en el archivo histórico militar las estadísticas de los partes izquierdistas que no estaban destinados a publicidad, y sabemos por ellas que el primer bombardeo sobre Madrid el día 7 de noviembre ocasionó un solo muerto. 37 más y 97 casas alcanzadas en los 5 días siguientes. Desde el 13 los ataques cobraron mayor fuerza con 94 muertos y 239 edificios dañados en 6 días. El 19 fue el primer ataque masivo y a continuación se sucedieron los ataques nocturnos, con 133 fallecidos en 4 noches, aunque solo 110 casas dañadas. En la última semana del mes, tras la renuncia a tomar la capital, la intensidad decreció. En suma, 312 muertos y 486 casas dañadas en un mes, y en una densa ciudad de 1 millón de habitantes, sometida a una supuesta demolición e incendios sistemáticos barrio por barrio. La verdad es que no casa, ¿no? Claro, eran bombardeos pues normales en una guerra y que además de muy escasa efectividad, como podemos ver. Uh-huh. Si en un mes de bombardeos continuos, según esto, solo han muerto 312 personas y 400 casas dañadas, pues no, eso es poca cosa, ¿no? Sí, sí. Ello reduce una vez más a sus auténticas dimensiones unos bombardeos que, vamos, no se pueden comparar con los de la Guerra Mundial. Pero, claro, desorbitados y repetidos una y otra vez por la propaganda, pues a la gente la impresiona, ¿no? Bueno, en tal contexto, las bombas esporádicamente caídas sobre edificios culturales solo pudieron provenir de errores de puntería. Y en las inmediaciones del Prado, debe recordarse, pues había objetivos militares, como los hoteles que hospedaban a numerosos consejeros soviéticos, o a pocos cientos de metros en el Retiro un parque de artillería. Es que eran así. Bueno, ya lo decía Azaña de Perelada, son capaces de meter objetivos militares allí, precisamente en esos lugares. Claro. La única excepción, el Palacio de los Duques de Alba, fue bombardeado a conciencia porque allí se había instalado el Estado Mayor de la zona. Y nunca se ha dado, pero estaba prácticamente en la zona del frente y todo indica pensar que los atacantes creían alojado en él algún organismo militar o político enemigo. Lo creían porque era así. Decenas de palacios
y edificios históricos y culturales fueron incautados por el Frente Popular para sus sedes y actividades, ¿no? Siempre iban a lo fino, ¿no? Por otra parte, la evacuación de las obras del Prado comenzó el 5 de noviembre, antes de los bombardeos, ¿eh? Y solo el 16 cayeron sobre él 3 bombas de escasa potencia, por lo que el peligro alegado es posterior a la acción. Y no debieron de creer mucho en tal peligro los jefes populistas, porque siguieron llevando al museo durante el resto de la guerra todo tipo de obras artísticas requisadas en otros lugares, hasta alcanzar las 20.000. Álvarez de Lopera, como podemos ver, da una de cal y otra de arena, ¿eh? Por una parte dice que no había ninguna necesidad de llevarse las obras del Prado, y por otra dice que, claro, con tanto bombardeo, a ver, que esto es muy típico también de algunos autores, ¿no? Por una parte dicen la verdad y por otra la encubren para hacerse los simpáticos a la propaganda, ¿no? Con todo esto, pues no se puede sostener que el Frente Popular salvó innumerables piezas artísticas, aunque en cierto modo sí, porque primero, no lo salvaron de los bombardeos ni de las malas condiciones ambientales, sino del vandalismo y la depredación de los partidos y fuerzas del propio Frente Popular, porque el peligro estaba ahí, no en los bombardeos y demás, ¿no? Como es sabido, aunque a menudo se disimula, pues al caer la República en julio del 36, bueno, en realidad cayó en abril, ya lo explico en el libro próximo, pues prosiguió en escala mucho más vasta la destrucción de obras de arte, bibliotecas, edificios, etcétera, unos relacionados con la religión, otros particulares, y que una cosa que ya había comenzado en la República con la llamada quema de conventos, ¿no? Que fue también de bibliotecas y de obras de arte y de centros de enseñanza. Bueno, y en el 34 también tuvimos algún ejemplo, ¿no? Mismo, otra buena racha, ¿no? Desde el 19 de julio, los incendios, devastaciones y pillajes se extendieron a palacios, archivos, registros municipales, bibliotecas, colecciones privadas y a cuanto les oliera a ellos a reaccionario. Abundaron los robos de los funcionarios encargados de la represión, como el chequista socialista García Tadell. Rancaño precisamente habla de los numerosos García Tadell que operaban por cuenta propia, que se dedicaban a robar de todo, ¿no? Pero al organizar sistemáticamente desde el gobierno el saqueo, pues por lo menos libraron a muchas de esas obras de destrucción, aunque ellos mismos destruyeron muchas más. Bueno, la publicidad del Partido Comunista explotó con abundancia y destreza la labor del salvamento, ¿no? Pero la verdad reluce en las campañas de carteles y folletos que llamaban a los milicianos y a la población a respetar y entregar las obras de arte, con consignas como «El tesoro artístico nacional te pertenece como ciudadano, ayuda a conservarlo», sin señal que lo estaban destrozando, ¿no? «El arte y la cultura reclaman tu ayuda, ciudadano». En fin, estos llamamientos, que eran como los que se dedicaban a aumentar la producción industrial y agrícola, pues tuvieron muy poco efecto, ¿no? Lo que da una idea de la situación que se vivía, ¿no? Un responsable izquierdista, responsable de mantener el tesoro, Ángel Ferrand, pues en 1968 dice: «Todos los problemas son variaciones de uno mismo. Se siguen destruyendo cosas y hay que evitarlo. Principalmente nos apresuramos a recoger todo lo que corre riesgo de que lo quemen cuando vengan los fríos. Sabemos por experiencia la cantidad de buenas imágenes y retablos que, sin poderlo evitar, corrieron esa suerte el año pasado. Es de lo más desolador enterarse constantemente de la desaparición de piezas importantes. Es una ceguera horrorosa la que se padece». Eso en 1938, en septiembre, cuando ya casi se aproximaba, estaba bastante cerca del fin de la guerra. Es decir, que también se dice que las destrucciones se debían a la incultura de las masas. De esta manera se hace recaer la culpa pues en los reaccionarios que no las habían instruido, ¿no? Que no las habían educado. Pero no es verosímil. Estas acciones nacían, por el contrario, de una cultura, entre comillas, difundida de modo obsesivo por la prensa, las declaraciones, los folletos revolucionarios, etcétera, ¿no? Para esa propaganda, el patrimonio artístico, en particular el religioso, pero no solo, expresaba una ominosa opresión
que habría consumido durante siglos el alma y el cuerpo de la humanidad. Esta era una frase del diario Hazañista Política. Es decir, que estaban, sobre todo al principio de la guerra, estaban pues animando a la gente a estas destrucciones. Por otra parte, se insistía en que como habían pasado a propiedad del pueblo, y como cada grupo político se veía a sí mismo como representante del pueblo, pues claro, todos se sentían con pleno derecho a apropiarse y tratar a su gusto aquellas manifestaciones. Recuérdese lo que decían cuando la quema de conventos, que era el pueblo. El pueblo eran unas bandas de delincuentes, ¿no? Sí. Sin más. Siempre el pueblo. Sí. En fin, luego había... Es más, los propios intelectuales animaban a eso, ¿no? La Alianza de Intelectuales Antifascistas, se llamó, se instaló en el Palacio de Zabalburu de Madrid, donde existía una de las mejores bibliotecas de libros antiguos del mundo. Rafael Alberti y María Teresa León se aposentaron también en el palacio, donde organizaron fiestas y actuaciones teatrales, mientras la gente pasaba hambre, ¿no? De esta manera, la valiosísima biblioteca se salvó del destino de tantas otras simplemente destrozadas. A cambio, al terminar la guerra, pudo comprobarse la desaparición de unos 90 libros antiguos de enorme valor, entre ellos un códice medieval, el libro Becerro de Arlanza, 22 incunables, una primera edición del Quijote, etc. También habían desaparecido la colección de monedas de oro, numerosos objetos de plata, etc., que indudablemente fueron expropiados por algunos intelectuales, ¿no? Araquistáin, que definiría el exilio como una admirable numancia, Araquistáin era uno de los promotores de la guerra civil en el 34, ¿no? Dice, una admirable numancia errante que prefiere morir gradualmente a darse por vencida, pues a él le acusa Constancia de la Mora de haberse llevado a Francia buen número de libros en ambulancias militares. Y dice Constancia de la Mora, ambulancias para transportar papeles y alfombras cuando nuestros heridos no podían escapar a la barbarie de los fascistas por falta de ellas. Son de un descaro y una cosa. Bueno, ahora lo estamos viendo con el doctor y compañía, ¿no? Pero fíjese cómo cantaba Alberti la destrucción de bibliotecas. Dice, en unos versos, palacios, bibliotecas, estos libros tirados, estos inesperados retratos familiares en donde los varones de la casa vestidos de los más innecesarios jaeces militares nos contemplan partidos, sucios, pisoteados, con ese inexpresable gesto fijo y oscuro del que al nacer ya lleva contra su espalda el muro de los ejecutados. O sea, se vanagloriaba de la destrucción de las bibliotecas y del asesinato, que él llama ejecuciones, de los propietarios, ¿no? Eso Alberti. Sí, Alberti, efectivamente. Por ejemplo, una orden del Ministerio de Instrucción Pública del 2 de septiembre del 37 encargó reducir a pasta de papel buena parte del contenido de los archivos madrileños. Se destruyeron 300 toneladas de documentación archivística de los Ministerios de Instrucción Pública, 28 toneladas referidos a los periodos entre 1842 y 1914, y 20 toneladas más de libros escritos, decían él, por elementos fascistas. Fascista podría ser cualquiera. Sí, cualquiera que lo pensara como ellos, claro. En fin, podemos seguir, es increíble, ¿no? Porque uno no para, ¿no? Quien quiera puede ver un poco en el libro los mitos de la guerra civil. Pero vamos a terminar con el... Nos quedan 4 minutos aproximadamente. 4 minutos. Sí. Bien. Todo esto fue organizado. El saqueo de obras de todo tipo, de dinero, de oro, etcétera, fue organizado por Negrín, no hacia el final de la guerra, cuando les apuraba el salir con algo para no pasar hambre después. No, desde el principio, prácticamente desde el principio de la guerra. Gran parte de este tesoro pues lo llevó en el yate Vita, hemos hablado de él también, a México, para que un agente suyo lo recogiera. Pero estaba allí Prieto, que era un tipo Prieto era un tipo muy especial, ¿no? Un golfo de una categoría extraordinaria. Prieto ya en el 34, en la Revolución del 34, había escapado a París y allí se había hecho con el dinero que habían saqueado los suyos en el Banco de España de Oviedo. O sea que vivía muy bien. Bueno, pues cuando llega el yate Vita, donde Negrín llevaba parte de lo que había expoliado,
pues Prieto se pone de acuerdo con el presidente Cárdenas, que era un corrupto en México, y se queda con el tesoro. Se lo quita limpiamente ante sus narices a Negrín. A esto siguió un intercambio de cartas, que es fabuloso porque no hace falta recurrir en absoluto a ataques de los nacionales o de quien sea, ¿no? Hay que leer lo que ellos mismos dicen. Y en esas cartas, pues claro, Negrín le dice, oiga, que usted se ha quedado con un dinero que no es suyo. Y Prieto le dice, oiga, este dinero no es suyo tampoco. Además, usted ha sido el culpable de que hayamos perdido la guerra. Entonces Negrín dice, no, quien ha sido culpable de que perdíamos la guerra son gente como usted, que ha estado saboteando desde dentro. Es una cosa verdaderamente... pues, ya digo, ¿cómo es posible que esta gente, con esta tradición, se pretenda aquello de los 100 años de honradez y similares, y pretenda ser un gobierno, un partido normal, demócrata, porque además cuando salieron alguna serie, lo de la historia criminal del PSOE, en las redes salían, el PSOE habrá cometido errores, pero gracias a él tenemos las libertades que tenemos. Oiga, pero ¿cómo es posible? Claro. Bueno, esto es necesario cambiarlo. Sí. Es necesario cambiarlo. Vox tiene ahí una gran responsabilidad y yo espero que sea consciente de ella. Efectivamente, y tiene que ser, aquí sí que equidistante con el Partido Popular y con el Partido Socialista, ¿no? No puede conchavear con ninguno de ellos. No, porque vamos a ver, el problema es que si no fija claramente las diferencias con el PP, terminará siendo absorbido por él. Porque observes lo que se ha hecho en Galicia y en general en estas elecciones. Viene a decir, bueno, ¿por qué Vox no se une al PP si prácticamente dicen lo mismo? Es que no dicen lo mismo, dicen lo contrario. Dicen lo contrario. El PP es el partido de la política del PSOE y de los separatistas, es el que ha financiado a los separatistas, es el que ha mantenido las leyes de memoria histórica y las leyes de género. Es el partido que ha contribuido, ha seguido la política de Zapatero rescatando a la ETA y convirtiéndola en una potencia política cada vez más peligrosa. Sí, claro. Entonces, no. Si Vox no señala claramente estas cosas y resulta que sus diferencias con el PP son más bien de énfasis en algunas cosas y de dureza en otras, pero al final de matices, pues está perdido. Claro. Yo espero que se den cuenta de ello. Pues, don Pío, si le parece, la próxima semana continuamos aquí en Una Hora con la Historia, ya con un nuevo serial del que trataremos aquí en estos micrófonos. De acuerdo. Bueno, le mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos nuestros oyentes. Estupendo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Adiós.